Hola a todos, gracias por el madrugón a todos, a la Academia, por supuesto, por invitarme, César, Eduardo Vasco, tantos compañeros. Da un poco de impresión eso de ver eso oscuro y yo aquí, como que marcamos una jerarquía que no me gusta mucho, pero que... ¿me podéis subir un pelín la luz de sala para ver las caras? Y así si veo que alguno se me duerme, lo atizo directamente. Un pelín, que tampoco... Bueno, sobre todo, vamos, que se vea la cosa, pero estupendo. Por lo menos los que se han puesto atrás para dormirse los tengo localizados. Bueno, buenos días. Como ya ha dicho César, compañero y admirado director de escena, además de muchas otras cosas más, mi especialidad no es Lorca. Yo llevo ya una tirada de años dedicada a ese repertorio tan extraño, tan poco habitual, tan estudiado a nivel académico, pero que tan pocas veces se ve sobre las tablas, como es lo que llamamos el repertorio prebarroco, prelopesco, primitivo, primer teatro clásico, tantos nombres para hablar de aquello que no sabemos muy bien cómo denominar, ¿no? Y os preguntaréis qué hace esta aquí hablando de Lorca a día de hoy y además por qué le invitan a hacer un Lorca en el curso de la Academia de las Artes Escénicas. Pues el espectador mal pensante tiene toda la razón. Yo de Lorca tampoco sé tanto. Lo que pasa es que creo que cuando los teatreros nos metemos a investigar sobre otras cosas, encontramos perspectivas de miradas que no nos da el ámbito de la investigación académica. Con lo cual creo que de vez en cuando está bien que nos metamos en otros mundos, en otros mares y podamos aportar otra serie de perspectivas, que es un poco lo que yo quiero contaros hoy. Un poco, no tanto hablar del espectáculo que visteis ayer, que luego en el coloquio podemos hablar, cotejar y ver cosas, como contaros qué voy yo a buscar para intentar entender Lorca desde otro punto de vista, ¿no? Si es que se puede entender Lorca desde un punto de vista que se le ha puesto del derecho y del revés en los últimos años, ¿no? Yo estoy acostumbrada a trabajar además sobre autores que no monta nadie, nunca. Entonces estoy acostumbrada a que como nadie sabe cómo hacerlo, pues no me dicen nada. Cuando uno monta Lorca, no, pues esto se hace. Bueno, ya sabemos cómo es el teatro, ¿no? En el año 2021, Nau d'Amores, esta compañía que yo dirijo, cumplía 20 años. Y yo creo que en un ámbito tan súper complicado para las compañías independientes como es el ámbito teatral español, esas fechas redondas hay que celebrarlas. Hay que celebrarlas y, vamos, cada año que se vive hay que celebrarlo, pero 20 años ya son palabras mayores. Y yo dije, ¿cómo vamos a celebrar los 20 años de Nau d'Amores? Todavía no sabíamos que iba a llegar el infierno de la pandemia, cuando empezamos todo esto. Y lo que yo hice fue empezar a pensarlo con tiempo y preparar un proyecto para irme a una institución maravillosa que se conoce menos de lo que se debería, pero que está ahí y que es importante, que es la Academia de España en Roma. Y si yo me entero de cómo va esto... Esto es un clásico. Funcionaba todo hace un momento, ¿verdad? Bueno, pues me pasáis las fotos desde arriba. Yo os voy... Eso que tenemos ahí es el Tempietto de Bramante, una de las joyas del Renacimiento. Para una fanática del Renacimiento como yo, imaginaos lo que es vivir ahí con un estudio que da ahí todo el día, ¿no? Bueno, pues yo presenté, había estado, como os contaba, la Academia de España en Roma es una institución que tradicionalmente acogía artistas de bellas artes y de música, pero ahora se ha abierto a otra serie de disciplinas y también acogen artes escénicas, con lo cual se nos abre un mundo de posibilidades. Estamos hablando de 150 generaciones de becarios, de pensionados, que van desde España a formarse en la cultura clásica y todo lo que pueda ofrecer Roma, ¿no? Tenedlo en cuenta, que veo mucho artista por aquí, que le vendría muy bien retirarse 9 meses a crear a Roma, y es de esas cosas que uno muchas veces piensa, qué maravilla que con la que está cayendo existan esas cosas, ¿no? ¿Me pasas la siguiente? Vale. La siguiente. Yo había estado ya hacía 2 años, es difícil que te den 2 veces la beca, pero a mí me la dieron, investigando el teatro cortesano, las relaciones del teatro cortesano italiano con el mundo del teatro popular, de la comedia del arte, buscando la pista de Torres Naharro, un autor extremeño del Renacimiento, pero que trabajó y vivió en Roma. A partir de esas investigaciones hice este espectáculo, que con este cartel precioso,
que se llama Comedia Aquilana, en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ahora presentaba un proyecto que se llamaba Tradición Popular y Puesta en Escena, las idas y vueltas del teatro de títeres, buscando toda esa conexión entre el títere italiano y el títere español, que iba a desembocar en 2 espectáculos celebrativos. El primero sería dentro de nuestro ámbito de especialización, que es la Numancia de Cervantes, que estamos en gira, es otra coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Me pones la foto. Esa foto maravillosa son los carnavales de Cerdeña. Lo que os digo que es ese privilegio de poder estudiar en la Academia de España en Roma y poder trabajar me permitió, justo cuando nos iban a encerrar en la pandemia, o sea, la semana antes de que cerraran Italia, poder viajar a Cerdeña y trabajar sobre todo los carnavales populares, las teatralidades populares en el interior de la isla, en mitad de las montañas. Esto es Lula, su Batiledo, es un carnaval maravilloso, una auténtica fiesta dionisiaca que traduje en cosas de este tipo. Por ejemplo, la recuperación de la escena, famosa escena del carnero, que no se había vuelto a representar en ninguna Numancia desde el año 37, pues lo convertimos en eso. Y luego la otra parte de la investigación tenía que ver con este mundo de los títeres, que desemboca en lo que visteis ayer, un espectáculo en colaboración con la Academia de España y con el Festival Titirimundi, que es el espacio en el que yo empecé a formar mi perspectiva teatral, ¿no? Ahí vemos una de las fotos de las investigaciones que yo pude hacer en Italia y que desemboca en esto que visteis ayer. Como ves, hay un mundo de cosas comunes que podemos ir viendo. A ver, que veo que viene el PowerPoint. Vale. El mundo de los títeres. El mundo de los títeres es un mundo apasionante que muchas veces está muy lejos del ámbito teatral. Es como que el mundo titiretil y teatral funciona de manera muy diversa, muy distinta. Y en las propias escuelas de arte dramático hay muy poca formación en títeres, a no ser que hagas la especialidad concreta de teatro objetual, para lo cual hay que irse a Barcelona. Es una cosa que a mí me da una rabia tremenda, ¿no? Porque creo que ofrece un mundo de posibilidades teatrales alucinante. Y de alguna manera eso nos abre las puertas a otras maneras de contar. Cuando yo llegué a la RESAD en el año 96, me parece que empecé allí por el Pleistoceno, realmente yo sí noté que mis compañeros habían visto todos los espectáculos del Festival de Otoño, esa cosa del gran teatro de capital, y yo no había asistido a eso, pero yo traía todo esto en la recámara, lo que me permitía tener una perspectiva que huía mucho más de ese psicologismo que imperaba también en la escena, ¿no? Y que te da otros parámetros. Y entonces yo reivindico volver a este tipo de cosas, a un teatro en el que se genera la emoción desde otro sitio. ¿Por qué? Pues porque estamos yendo realmente a elementos que tienen que ver con la parte más ancestral, totémica y ritual de la teatralidad, que aunque parezca que es difícil de relacionar con lo que vimos ayer, con un texto como el retablillo de Don Cristóbal, está, porque la propia naturaleza del títere está. Realmente, ¿qué es un títere? Cualquier objeto que puede generar esa magia de hacer pensar al espectador no solo que es un ser vivo, con las funciones vitales de nacer, crecer, reproducir y morirse, sino que tiene alma. La cuestión del ánima, ¿no? de la animación del objeto. La Venus de Willendorf, que entre 25.000 y 30.000 años antes de Cristo, ¿es ya un títere? Pues evidentemente, si está siendo utilizado dentro de una ceremonia de carácter sobre la fertilidad o de carácter sacro, en el nivel de sacralidad que podamos entender allí por el Paleolítico, pues ya sí es un títere, ¿no? Además, sobre todo cuando uno lo ve en tamaño, se da cuenta de las posibilidades que puede tener. O este tipo de cosas que nos encontramos en todas las civilizaciones, desde Roma hasta Grecia, que nunca se sabe muy bien. ¿Son muñecos para jugar? Estamos un poco como nos pasa siempre cuando encontramos en los monasterios medievales un montón de muñecas. ¿Eran muñecas para que jugaran aquellas novicias que eran verdaderas niñas cuando entraban? ¿O había ejercicios también de ritualidad y de juego con esas muñecas que se convertían en títere? De hecho, el juego de los niños con los muñecos es un juego de títeres, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, yo estaba viendo cuando me cuestionan eso de no, estas figurillas de patillas que se mueven y tal, tienen que ver con, pues eso, con tumbas infantiles, con tal, pero cuando uno piensa lo que es este tipo de títeres, pues relaciona rápidamente, ¿no? Eres una ladrona que me ha robado corazón.
que Dios me ha dado y como llueve y que serenita cae la nieve y el aire cierto la detiene. Eres como la nieve que cae a copo. Evidentemente es otro... está traído por los pelos cuando vemos las figuras romanas y griegas de patillas articuladas, pero estamos dentro de una misma dinámica al final, ¿no? Esto es cultura pastoril, pero es un poco el mismo, incluso el hombre cuando está solo juega a jugar con estos elementos. Lo ha hecho con forma humana, no son unos cachitos de madera. Y todo este mundo de la referencia que tiene que ver con con lo rítmico, con lo sonoro, con cosas que van casi hasta el mantra, ¿no? Están en todo lo que tiene que ver con el teatro de títeres. ¿Esto se nos ha roto? No. Vale. Bruno Leone, la beca que yo tuve en Italia me permitió, cuando acabó el confinamiento maldito, lanzarme al mundo de las visitas a esos antiguos compañeros que yo había conocido en el Festival de Títeres, que son las súper grandes estrellas del teatro de títeres actual. Estamos viviendo un momento complicado en el ámbito de los títeres porque se nos está muriendo toda una generación de gente que fue muy importante para dignificar el teatro de títeres en España. Nuestro espectáculo, el espectáculo que visteis ayer, está dedicado a la memoria de Julio Michel, que fue el director del Festival de Títeres de Segovia, que es uno de los grandes responsables cuando en los años 60 y 70 vienen de estudiar en Francia y nos traen toda esta cultura de amor por lo titiritesco. Ese es Bruno Leone, es una de las grandes figuras italianas. Yo me bajé a Nápoles, hice un viaje por toda Italia, para arriba y para abajo, visitando titiriteros, entrevistándolos y viendo los talleres, intentando entender qué hay en esa teatralidad que nos pueda servir una teatralidad contemporánea. Esto es la Casa de la Guaratella, que si vais a Nápoles no hay que perdérsela, donde ellos hacen representaciones en continuidad. Recién abierta después de la pandemia, están un poco desesperados, ¿no? Pero Bruno lo que dice es: el hombre ha necesitado inventar una metáfora en la que un ser superior nos da la vida para entender por qué estamos aquí, y el teatro de títeres hace revivir directamente esta metáfora. El hombre que respira y camina es un milagro que solo se explica si alguno le da vida. El teatro de títeres representa directamente la metáfora del milagro de la vida. Siempre ese tipo, estamos ante un arte muy matérico, muy de a pie, muy de plaza y de gritar, pero al mismo tiempo con un sentido metafórico de fondo que no debemos olvidar tampoco, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ese sentido metafórico sobre la creación del universo, Dios nos crea de barro y nos da vida, y luego otro sentido de fondo, que es ese juego, ¿no? Con el que en el fondo todos somos títeres que nos dejamos manipular, ¿no? Aquello que tenemos a la izquierda, esto es una sigilografía del siglo XIX, aquello que tenemos a la izquierda es Covarrubias. Estamos hablando del siglo XVII. ¿Qué dice? Muchos de los que mandan son mandados ejecutando voluntad ajena de mujeres, amigos y criados por ser de condición tratable y buena. Son títeres por ruedas gobernados, que viven sin tener gloria ni pena. Sobre mesa hacen su mudanza, cuando toca el maestro, cierta danza. Pues ahí lo tenemos. Es una preciosidad, como veis el emblema además, ¿no? Ese otro doble juego, más allá de la profundidad metafísica, la cuestión mucho más cercana del juego. Y si seguimos avanzando, me decía Mimo Cuticchio, que es otra de los grandes. En Italia tenemos un patrimonio tan claro y tan parado en el tiempo que las tres tradiciones no se pueden confundir. Una tradición se origina en Grecia y es de cultura helénica, que son los pupi. El buratino nace en Toscana porque usaban una tela que se llama burato para echar la harina. Es el teatro del lugar público que termina bajando hasta Nápoles para configurar la guaratella. Y la marioneta tiene un origen más aristocrático. Son tres razas, tres culturas diversas. Yo me encontré con un panorama cuando llegué a Italia que dije, ¿y esto por dónde lo agarramos? Porque es tan viva, es tan compleja y tan dinámica la tradición titiritesca ahora mismo que no podemos entenderla desde una tradición española que se ha empobrecido en los últimos años. Quiero decir, salvo excepciones maravillosas, que se ha hecho un trabajo muy serio en todos los sentidos, tanto en los estudios, en las publicaciones en revistas especializadas, como en la práctica escénica, ¿no? Pero Italia es otro universo. Es un universo de tal calibre que no encuentran la manera de
hablar de un término que hable de todo el género titiritesco. Cuando aquí yo os hablo de títeres, uno piensa en todo tipo de manipulación, en las marionetas, en los... Allí no hay manera humana, porque un puparo considera que no tiene el mismo oficio que un buratenaio. El que trabaja con los títeres sicilianos considera que no tiene nada que ver, es otra dimensión. No, yo no hacemos lo mismo. Entonces, hace unos años, eso para mí ha sido complicado. A nivel europeo, si intentamos fijar vías un poco de definición, nos encontramos cómo se está utilizando cada vez más el término marioneta, las artes de la marioneta, para englobar todas las técnicas. Esto en Italia ha sido imposible. Aquí la marioneta tradicionalmente era la de hilo, pero ahora mismo ya vale, según el término francés, para todo. En Italia han tenido que encontrar fórmulas para poder hablar teatro de animazione, teatro de figura. Esto no me voy a meter a leerlo ahora porque nos alargaríamos mucho, ¿no? Pero son dos titiriteros que también estuve hablando con ellos, que intentan encontrar explicarme cómo se habla y cómo definimos ese tipo de términos. Y no hay manera, siguen dándole vueltas a la cuestión. Vamos a la siguiente. Con lo cual, yo reduje como especie a tres grandes bloques este trabajo de investigación. Le guaratelle o la guaratela napolitana. Esto es una joya. Esto es una cosa que hay que ver, y lo vais a ver en vídeo, pero hay que verlo en Nápoles y hay que ver a los últimos grandes guaratelaros hacer este tipo de cosas, porque es de la tradición de guante, de títere de guante, la más viva, la más potente, la más actual, en ese sentido. La otra vía en la que entré fue Sicilia, esta maravilla, este es Mimo Cuticchio, que hemos leído un texto de ellos antes, súper complejo también, con variedades dentro de una misma isla, con toda esa cosa apasionante que uno tiene siempre en la recámara cuando ve estos títeres, ¿no? De pensar, coño, esto es lo que vio Cervantes cuando pasó por aquí y escribe el retablo de Maese Pedro, ¿no? Es una cosa verdaderamente emocionante, con dos tradiciones muy distintas. La palermitana, que era Mimo Cuticchio, o la de Catania, que son títeres así de grandes, relacionados con el mundo de la ópera. Esta gente estaba trabajando en los grandes teatros líricos también. Son maneras muy diferentes de trabajar unos y otros. Estos son la marionetística de Fratelli Napoli. Como todo arte popular, los títeres han tenido siempre una potente carga crítica, y esa pista se puede ya seguir en el siglo XVIII, con la crítica velada que podemos encontrar contra los Borbones por parte de un pueblo que no podía hacer queja pública. Al fin y al cabo, la sátira política con muñecos que verbalizan todo aquello que un hombre, actor, no podría decir, es absolutamente recurrente en las tradiciones populares de la era moderna. Y aquí enlazamos con la cuestión de esa cosa generalizada de que el títere es una cosa infantil. Pues el títere es un lenguaje que enlaza muy bien con la inocencia infantil, pero que tradicionalmente nunca ha sido infantil. Ni el títere de guante, ni los pupi. Realmente, además, se hacían todas las tardes, cada tarde una historia distinta. Era un espectáculo para hombres, fundamentalmente. Venían de trabajar, soltaban sus cosas y se encerraban a ver las historias de los paladines franceses. Que dices, pero esta gente de Sicilia jugando a las historias de Orlando, ¿no? En el fondo había todo un concepto ético de fondo. Es decir, vivimos aquí en esta isla amenazados por todas partes unos de otros, pero al final el bien gana siempre, ¿no? Y era un teatro súper participativo, que es una cosa que hemos perdido en el teatro contemporáneo, ¿no? Pues digo, hay un montón como de elementos que uno ve que esta gente ha conseguido mantener y en el teatro estándar no sabemos ni por dónde agarrarlo, ¿no? Y luego otro tercer bloque que serían el norte de Italia. Otro tipo de teatro de buratino también, de teatro de guante, de títere de guante, y el mundo del hilo. No, vuelve para atrás, estaba señalando solo. El mundo del hilo que, de hecho, justo después de la guerra, se transforma casi siempre en guante porque es mucho más fácil de hacer, porque las compañías se empiezan a reducir. El de la izquierda es un Giopino, es un personaje de Lombardía, una zona donde hay muchísimo bocio, estáis viendo eso que tiene ahí, pero en el fondo no está marcado como una deformidad, ellos no lo ven como una deformidad, todo lo contrario, le dan un sentido sexual. Para ellos ese señor tiene 3 cojones. Que es también muy bonita esta conexión que tiene el teatro popular con este tipo de cosas, ¿no? Esos héroes que inventan, que ahora que veremos más cosas de Pulcinella. Esto es en Verona,
Los Monticelli, estamos hablando todo el rato de generaciones, familias de titiriteros que son hasta 5 generaciones de titiriteros, ¿no? Y trabajaron con los Podreca, que luego veremos también, que fueron los grandes titiriteros que marcan la figura de Valle Inclán y de tantos autores que van a cambiar el destino de la literatura dramática contemporánea de la vanguardia española. Vamos para adelante. Pero vamos a centrarnos en la Guaratela porque es lo que más tiene que ver si queremos intentar definir un mundo, el mundo que o directa o indirectamente puede llegar a Federico García Lorca para intentar entender esos textos que son sus textos para títeres vinculados a la figura del Don Cristóbal, que yo no sé a vosotros, pero que a la mayoría nos resultan bastante distantes por esa apariencia infantil que uno le ve, ¿no? Yo al final he llegado a la conclusión de que quizá el problema no es tanto de Lorca, que puede ser que en parte sí, pero el problema está en que no estamos leyéndolo desde donde hay que leerlo, que le estamos poniendo más cursilería que la que tiene. ¿Por qué? Porque no tenemos este tipo de enganches. Cuando uno está acostumbrado a ver títere de guantes, rápidamente piensa en una cosa más bruta, más farsesca, pero nosotros estamos partiendo de otro punto de lectura. Si nos centramos en la Guaratelle, nos vamos hasta las farsas atelanas, pasando por el mundo, en relación con el mundo hasta de las botargas, de ese tipo de personajes que entran en el medievo, en el ámbito eclesiástico y en la tradición popular. Nos vamos al 17 y luego nos vamos al mundo del carnaval de Tiepolo, ya muy distinto, ¿no? Pulcinella siempre se ha dicho que es un personaje que nace en la comedia del arte, es un personaje bastante tardío de la comedia del arte, y rápidamente empieza a tener mucho más éxito en títere que en actor. Funciona muy bien esa dinámica. En títere, además, en un títere hecho para hacerse en plazas. Hemos visto las imágenes de los títeres napolitanos y las de los títeres del norte de Italia, porque uno es para hacerse en la plaza con gente sentada y lo otro es para hacerse en la calle corriendo. Cuando viene la policía tienes que ir corriendo con el teatrito, hay que ser mucho más dinámico. Y sobre todo estructuras teatrales que tiene que enganchar al espectador en el momento cero y que el espectador que está pasando por la calle no se pueda ir y eche el durillo, claro. Todo este mundo de los títeres además lo tenemos súper mitificado, de ¡ay, qué cosa tan romántica! No, debían de ser unos mendas de mucho cuidado, imaginaos, ¿no? Cómo era toda esta gente, donde había titiriteros, había ladrones, donde debía ser un poco de locura todo. Pero lo que está claro es que Pulcinella pega un salto que no pegan los otros personajes de comedia del arte. Además, se abre toda una vía que tiene que ver con esa representación actoral también, que tiene que ver con el teatro de variedades. El teatro San Carlino era un teatro especializado eso en Nápoles también, y esa tradición llega hasta hoy mismo. Una tradición que la verdad yo los ejemplos que he visto allí hoy nos resultan muy distantes, una cosa muy, muy anclada en el tiempo. Y sobre todo además tenemos que tener en cuenta que nuestra percepción de la comedia del arte es a través de Giorgio Strehler y del Piccolo, con lo cual nos ha llegado todo tan bonito, tan precioso, tan medido, que nos falta la mugre al final, ¿no? Y este tipo de cosas todavía tiene esa mugre de autenticidad, no de rehechura a través de lo que debía ser la comedia del arte. En esta tradición hay otro punto de conexión que es interesante, es el de los grandes actores italianos que conservaron esta dinámica y que marcan una manera de actuar también, que yo creo que es importante en el mundo de la comedia. Por ejemplo, Totò. El mismo Totò viene de toda una familia que tiene que ver con este tipo de representaciones, y una de las últimas máscaras que tienen que ver con todo este mundo es Di Filippo. Vamos a la siguiente. Eduardo Di Filippo, entrevistado por Zeffirelli, casi nada. Ya de mayor, y en el último momento él siempre dijo además que toda su perspectiva del teatro, estamos hablando de una de las primeras figuras de la interpretación y de la dramaturgia, ¿no?, de su época, está marcado por toda esta tradición pulcinellesca, y como digo es uno de los últimos de esta tradición. ¿Ponemos el vídeo? Colpita, che è una espressione fissa. Mi ricorda tanto le maschere del teatro greco, teatro romano, che erano però facce completamente definite, un'espressione ferma e fissa. Invece il Pulcinella ha liberato la parte inferiore del volto coprendo la parte superiore. Io ho sempre pensato invece che gli occhi fossero quello che conta di più per un attore. Sì, il movimento della bocca accompagna il movimento
della maschera, perché la maschera può esprimere tanto la risata quanto il pianto. No sé a vosotros, pero a mí me parece Forse è meglio che absolutamente io te lo faccio emocionante vedere praticamente. ver a Di Filippo tratando este tipo de temas, ¿no? Questa è la maschera che in arte viene chiamata a mezza sola. Il pan di zucchero, che poi i comici chiamano o cuppolone. Stai attento, Il pianto. Il riso. Il freddo. El caldo. Bueno, esta es un poco, no me quiero enrollar mucho, con lo cual, pero sí pensar que ahí están, quiero decir, y que hay una dinámica interpretativa en el teatro popular que no se queda en eso, sino que se transforma en toda una manera de hacer que aparece en el teatro contemporáneo también, y uno, pues hacia tiene que tenerlo, ¿no? En el mundo de la guaratella, para intentar entenderlo, nos vamos a Bruno Leone, que hemos visto antes ya una foto suya. Bruno Leone es el discípulo de Nunzio Ciampella, que es uno de los dos grandes mantenedores o recuperadores de la guaratella. La guaratella tiene un significado moral. Pulcinella es el hombre de todos los días que lucha por sobrevivir, pero sobrevivir para él no es continuar viviendo mal, como hace la mayoría de la gente, sino para vivir mejor por encima de su actual condición, contra el poder, la prepotencia y hasta contra la muerte de la que nunca nadie ha podido huir. Pulcinella, en su encuentro con la mujer que abre y cierra la representación, representa la victoria del amor, de la vida sobre la muerte y sobre todo aquello que angustia la vida del hombre. El miedo es representado por el perro, la prepotencia por el guapo, el poder por el carabiniere, el mónaco, el juez y el verdugo. Pulcinella no es un héroe en el sentido clásico del término, porque manifiesta todos los sentimientos que angustian al hombre y se salva solo a sí mismo. Cualquier hombre de la calle se puede reconocer en él. Pulcinella siempre se sobrepone a todo. Es un espectáculo que habla de la esperanza humana. La gente no es que disfrute porque ya conoce la historia que se cuenta, sino porque el espectáculo habla y renueve cosas profundas que están dentro de nosotros, porque cuenta historias ancestrales. A mí esto, cuando me contó esto Bruno, me pareció importante. Me pareció importante por lo que os decía antes, ¿no? Porque tendemos a ver desde una frivolidad absoluta este tipo de juegos que están sustentados sobre esto. Y esto es lo que está generando. Por ejemplo, evidentemente por eso todo este teatro engancha con todas las revoluciones sociales del siglo XIX y los personajes se van transformando y se crean las identidades nacionales, ¿no? Por esa especie de posibilidad de lucha de clases. Por encima de todo esto, de una manera lúdica, juguetona y en el fondo todo teatro es un acto político, ¿no? que hemos dicho siempre. Vamos a la siguiente. Y el otro grandísimo, que tenéis que buscarlo en internet inmediatamente si no lo habéis visto, porque es la joya, es Salvatore Gatto, que es discípulo de Giovanni Pino, que me hablaba de esta vía, esta perspectiva de la vida en la calle y del trabajo de ellos, ¿no? Trabajar en la calle es ser como un bambú, plantado al suelo, pero al mismo tiempo elástico, movido por el viento. Hay que ser permeable para entender lo que está sucediendo mientras actúas. Es un arte vivo que se genera en ese mismo momento. Y luego esto de abajo, que para mí fue definitorio a la hora de intentar entender a Lorca. Este tipo de teatro de marionetas es un acto poético donde la poesía cuenta muy poco. Hacemos la verdad con juego, con sonrisa, con ironía, pero hay que quitarse de en medio la pedantería. Y yo creo que esto es importante porque quizá aquí entramos en la disyuntiva sobre si Lorca fue el gran recuperador del teatro de marionetas o al recuperarlo lo manipula y destruye su condición de acto bruto y directo, ¿no? ¿Es la poesía reconciliable con el teatro de títeres? Para Salvatore no. Y Salvatore es el mejor manipulador de teatro de títeres que yo conozco, de títere de guante ahora mismo, ¿no? Ahí queda, pero yo creo que es muy significativo. Vamos al siguiente. Esto, vale, es un poquito largo, pero vamos a verlo. Una lezione d'armi, una cosa importante per questo spettacolo, perché come nel mondo
anche nelle guarattelle c'è la guerra. E queste sono le armi delle guarattelle, sono i bastoni, questi si chiamano mazzarielli, mazzariello, ragione. E il burattino è molto semplice, è un guanto, la stessa, quello che succede nelle mani, quasi un gesticolare il movimento. La cosa importante è che le parole abbiano la stessa lunghezza del movimento, allora si crea questa sinergia tra il movimento e il suono che dà la vita proprio al burattino. Se entiende bien, ¿no? La sinergia entre el movimiento y la palabra. Le mazzate sono l'apice dello spettacolo, il momento in cui il pubblico si identifica con Pulcinella e partecipa nello spettacolo alla distruzione di Pasquale. Lo insulta, bestemmia, a volte arriva a tirare oggetti contro di lui. Pulcinella mi chiama, no, no! Vado brava, Pulcinella mi ha chiamato! Altre volte consiglia a Pulcinella cosa fare e in quel momento Pulcinella è più felice che mai perché può appoggiarsi sui suggerimenti dei ragazzi e creare nuovi momenti nello spettacolo che lo arricchiscono, lo dilatano e creano i presupposti per gag future. Detto Pasquale da Ramoto, avete capito o no? Siamo quarti su Cerra Sanga! State lo sento subito io! Poi scende! State accorti? E mi chiamazzi! Queste sono cose pazze, si vogliono oggi. Comunque, quando faccio... Chi è sta? Non faccala a me, ti facca. Ce n'è! Aiutami! Sto morendo! Ma sono sciatata! Mi sento un poco meglio! Pollo ce n'è! Pollo ce n'è! Uè! Sto morendo! Il Pulcinella delle guarattelle poi deve avere la stessa voce che hanno tutti i Pulcinella da 500-600 anni a questa parte. Per fare questo utilizza un attrezzo, uno strumento particolarissimo, piccolo, che va sotto l'ultima arcata del palato e che dà la possibilità di avere questa voce. Questa voce un po' chioccia, un po' papera, che si sente benissimo a distanza e che il richiamo, stiamo iniziando, veniteci a vedere. Questo attrezzo è l'unico strumento che fonde due tecniche, lo strumento a fiato e lo strumento a corda. Perché avendo queste due lamelle con questa corda al centro, mettendola sotto l'ultima arcata del palato, quando ci facciamo passare l'aria dentro, questa corda vibra, per cui tutto il nostro apparato orale diventa una cassa, un amplificatore per questo nastro, diventa la cassa armonica, per cui questo suono si sente in maniera molto forte ed è un grosso richiamo per chi vede lo spettacolo. Yo nunca lo hubiera enseñado, una lengüeta, porque esto es secreto de titiriteros, pero como él lo enseña y lo tenéis colgado en YouTube, pues se puede ver. Son dos chapitas con una cinta en medio, una tela en medio, enrollado con hilo y se coloca
en el paladar arriba del todo, en la parte blanda del paladar. Tiene que estar hecho a tu tamaño, esto no se compra, esto se hace, y además cada titiritero la afina en función de su capacidad y del personaje que va a hacer. Luego veremos más tarde un audio donde se ve muy claro, pero es una cosa muy difícil de usar. Muy difícil de usar, ¿por qué? Porque tiene que estar encima de donde se traga. Es decir, si uno se despista, se lo come. Nosotros, de momento, hemos tenido suerte porque, claro, Eduardo Mayo, que ayer le visteis hacer ese trabajo con la lengüeta, no había cogido una lengüeta en su vida. Él es actor, no es titiritero. Y es un trabajo dificilísimo. Él lleva la lengüeta en la boca desde el arranque de la función, que a veces yo digo, tú que parece que estás comiendo chicle, porque tiene que estar todo el rato húmeda, claro. Si se reseca la cinta, estamos perdidos, ¿no? Y imaginaos lo que es eso, todos los cambios de posición. Hemos tenido solo un accidente donde cayó hasta aquí, pero con un golpe detrás salió. Pero es una cosa muy, muy específica, de técnica muy específica. Ahora veremos referencias españolas, pero esto está desde el principio del nacimiento de estos héroes titiritescos que van a dar lugar al nacimiento de Don Cristóbal, ¿no? O sea, es lo que decía ayer, evidentemente se pierde comprensión de texto, pero al mismo tiempo es un amplificador sin enchufar estupendo y deshumaniza el personaje, lo cual es importante, ¿no? Y ahí yo sí veo un problema en la dramaturgia lorquiana, por ejemplo, entre la tragicomedia y el retablillo, cuando está pensando más en actores o cuando está pensando más en títeres, ¿no? Evidentemente hay escenas que están pensadas desde los títeres, como es la escena del enfermo, y ya veremos, como veremos después, seguramente hasta tomada de un titiritero de la época, que si se le quita la lengüeta pierde absolutamente toda la animalidad que tiene que tener todo esto y empezamos a entender a Lorca desde esa pseudocursilería que a lo mejor es que yo la veo y ustedes no la ven, ¿no? Pero que creo que no es problema de Lorca, que es una cuestión de nuestros propios referentes. Hay que pensar en este tipo de dinamismo que seguramente lo que él estaba viendo cuando vio a los titiriteros populares. Pasamos a la siguiente. Otras generaciones, Gaspar Enasuto, de Castellamare de Stabia, Irene Vecchia, que es la gran discípula de Bruno Leone. Hay mujeres ya haciendo guaratella también. Esto es un arte que es para uno mismo, por eso es tan dinámico, por eso es así. Gaspar es muy buen constructor y yo he traído, para que vean más o menos la perspectiva, un Pulcinella hecho por Gaspare. Para que... Voy a empezar a ir más rápido, que me estoy comiendo todo el tiempo. Estamos hablando de estas dimensiones. Esto es pequeño, esto en un teatro no se ve. Y sobre todo, para mí la dificultad a la hora de crear un espectáculo que tiene que ver con esto es... No podemos copiar los Polichinelas. Esto tiene una dinámica muy concreta, muy napolitana. Esto no va con la dinámica española, ¿no? Entonces, ¿cómo coger elementos que nos puedan valer de esa viveza, pero crear otra cosa, no intentar copiar, ¿no? Aquí está. Si hay cosas que hemos cogido, que se ven, como es, por ejemplo, la forma del traje, que hemos trabajado sobre esa misma idea, o la forma de manipulación. En Nápoles se manipula así, para poder trabajar con esta, evidentemente es más grande el nuestro también, ¿no? Bueno, aquí si luego lo quieren ver, lo tengo. Vamos a la siguiente, voy a empezar a ir más rápido con todo ya. Yo le preguntaba a Gaspare, en su taller allí, al ladito de Pompeya, está el taller donde él trabaja, pero ¿por qué es tan diferente todo lo que está pasando en Italia? Y me decía, tiene que ver con el espacio en el que estamos y cómo vivimos, ¿no? Me decía, para hacer la tradición antigua, a lo mejor tienes que ser de aquí. Yo vivo bajo el Vesubio, tienes el sol que te quema y el mar. Toda la locura de esta tierra con todo lo malo, con sus ruidos, la violencia callejera. Y la función antigua habla de esto, no habla de algo espiritual. La gente tiene que entender que en los títeres no hay espiritualidad. No lo hay, eso es mentira. Es una representación simbólica del mundo, pero es muy material. Aquí hablamos a gritos, y no hay que acercarse porque el otro hable bajito. Aquí, tiene sentido. Y esto, cuando trabajas con los títeres, está conectado. No porque sea un trabajo intelectual, sino porque tú eres así, tu forma de expresarte, tu musicalidad. Estos temas son siempre delicados. Ya empezaban a salir los nacionalistas debajo de la tierra, pero sí es cierto que cuando uno va y les ve trabajar en su propio contexto, lo entiende y aquello es una epifanía, es una cosa... Vamos a la siguiente, vamos a ir rápido. Aquí él hace un ejemplo de las manipulaciones tradicionales. Él es el ejemplo del camino hacia el virtuosismo. Yo soy de las que piensa que mucho virtuosismo le quita naturaleza al propio movimiento. Él lo que hace es que, él dice que él limpia, no añade, limpia, pero se ha encontrado una forma de manipulación que el Pulcinella tradicional tiene otra dinámica. Esa escena que hemos visto, por ejemplo, de la lucha entre Don Pascual y Don Cristóbal, cuando lo ves con él, parecen los titiriteros chinos.
hay una tradición china de guante que lanzan las cosas, ponen pues este casi parece chino, porque es de no se puede ir más rápido, no se puede jugar de manera más técnica y más virtuosística, ¿no? Pero vamos a pasarlo para seguir avanzando. Esto era un cachito de... Venga, sí, vamos a ponerlo. Ahí lo tenemos, por ejemplo. Hemos dado un salto más. A mí me llega mucho más, por ejemplo, lo de Salvatore, pero esto es impresionante. Es una capacidad técnica y realmente los números son los mismos. Quiero decir, partimos como de los lachis de Comedia del Arte al final, ¿no? Este es el Don Pascual muerto, que no se despierta ya. ¿Veis el tipo de manipulación? Es mucho más de pequeño detalle. Un trinal muerto. Paramos, esto es un clásico, los clásicos, y hecho por cada uno de los diferentes titiriteros es un mundo diferente. Voy a ir muy rápido, a partir de ahora, Pulcinella en el mundo. Pulcinella se empieza a repartir por todo el universo. Como he dicho, además, a partir del 19, la relación con todos los movimientos de lucha social lo hacen perfecto para luchar contra la autoridad, las censuras, la representación de la lucha del pueblo, todo lo que queramos. Eso es lo que nos han contado, no es tan claro. Hay personajes que sí vienen directamente de Pulcinella, otros que no tienen ninguna relación. Y sobre todo eso lo dicen los titiriteros del norte de Italia, que se niegan a aceptar que todo venga de una influencia napolitana, claro, pero sí es cierto. Hay personajes que sí, por ejemplo el Mr. Punch inglés es un personaje que conserva las mismas historias. En vez de un perro, lo que tiene es un cocodrilo, ese tipo de cosas, pero Mr. Punch es un personaje que tiene mucho que ver y que además salta en el propio siglo XVII, se puede seguir la pista. Vamos a la siguiente. Y el nuestro es don Cristóbal Polichinella o Cristovita, ¿no? Esto es lo que se queda a nosotros. Esa foto preciosa es de la cabeza del títere que todavía se conserva, que utilizó Lorca en aquella representación de los títeres de Cachiporra primera con Falla y Lanz, que se conservan los nietos de Lanz, que era el escultor, el plástico que trabaja en todo esto, son titiriteros. Siguen trabajando no en títere tradicional, sino cosas de otro tipo de teatralidad, pero conservan todo este legado. Es una maravilla. Estos son títeres muy chiquititos, muy chiquititos. Pasamos a la siguiente. Sebastián de Covarrubias, en su diccionario El Tesoro de la Lengua Castellana, 1611, afirma que los títeres son ciertas figurillas que suelen traer extranjeros en unos retablos que, mostrando tan solamente el cuerpo de ellos, los gobiernan como si ellos mismos se moviesen, y los maestros que están dentro, detrás de un reposterio de un castillo que tienen de madera, están silbando con unos pitos que parece hablar las mismas figuras. Y precisamente del sonido de estos pitos procede la palabra títere, porque el pito suena ti-ti. 1611. Ahí tenemos la lengüeta.
más allá del cuestionable sentido etimológico de la cuestión. Pero evidentemente ahí lo estamos viendo. Pasamos a la siguiente. Primeras citas en España de lo que llaman de Puricinella. Ahí tenemos cuando hablan de títeres italianos. En este momento estamos hablando de títere de guante, porque aquí hemos tenido máquina real, hemos tenido autómatas, hemos tenido de todo, ¿no? Previamente. Entre mes de los burlos, en ese itañolo inventado, este paquetín en cherra muti títere preciosi, tutti de Puricinella, qui con estante quitare tacatón. Aquí tenemos una imagen de la Tarasca de 1752. Aquí a la derecha veis el teatrito de títeres, que es el mismo castillito que hemos visto, el mismo retablo que tienen los napolitanos y que vamos a ver aquí también, ¿no? Estamos hablando aquí del 18. Y habla de títeres italianos. Jugarán los títeres italianos como el dibujo, aquí pegadito sobre la propia Tarasca. Vamos al siguiente. Libros de cuentas. Alquizo los títeres italianos, tagata. Los volteadores, los títeres de Puricinella. Pues ahí andan. Hay un libro, la referencia bibliográfica más importante de todo esto es John Varey, La historia de los títeres en España, que es un libro agotado, pero que hay que tener siempre sobre la mesa porque sigue siendo un referente que actualizar con todas las publicaciones que han salido después, pero fue el gran trabajo de recuperación de historia. Siguiente. Y aquí es la primera vez que estaba documentada la aparición del personaje de Don Cristóbal en España. 1770, las tertulias de Madrid o el porqué de las tertulias, Don Ramón de la Cruz. Don Ramón de la Cruz habla de repente de Don Cristóbal. Y no me preguntéis por qué Don Cristóbal, hay teorías, pero nadie sabe por qué se empieza a llamar Don Cristóbal, ese personaje, ese héroe tradicional español. Estudiante, noche funesta, Don Pepito. El caso es que yo tenía mi danza de monos en mis bolsillos y esta noche pensaba los Purchinelas. ¿De veras? Si no, ve aquí por fianza de mi verdad al señor Don Cristóbal, ras. ¡Ay, qué gracia! ¿Tenéis más? El perro, el hombre, el demonio y la madama. Los mismos elementos que están saliendo desde el siglo XVII en Nápoles y que vamos a ver transmutados a toda Europa. Y el silbatillo, ahí lo tenemos también. ¿Habla usted algo como hablan? Se mete bulla. Quedito y solo 4 palabras. Compañero, que de veras, hablando de Puricinella. Allá afuera, muchachas, bonitas, ¿no? Ríen todos, jajaja. Bueno, esto es lo que hasta ahora pensábamos que era la primera cita del personaje de Don Cristóbal en español. Y si vamos a la siguiente, pues contaremos cómo nuestra querida y amada Alicia Lázaro, directora musical de Nao de Amores, ha encontrado otra cita cuando estábamos trabajando para buscar la documentación del Cristóbal, que son unas seguidillas nuevas de Puricinella de Misón. 1762. Bueno, me diréis, de 1762 a 70 y poco. Bueno, pero así se hace la historia, al final. Archivo Histórico Municipal. Esta es la seguidilla que estabais escuchando ayer durante toda la función, la que abría y cerraba la representación y aparece en medio. Esto fue una pista, además, claro, para empezar a indagar en todo el mundo de la tonadilla del siglo XVIII, donde no solamente esto ya nos dice que el personaje de Pulcinella es un personaje conocido, reconocido y que funciona en el ámbito comercial, esto debe ser para un intermedio de una tonadilla, sino que se puede seguir cómo los personajes protagonistas de estas tonadillas también aparecen en las obras de títeres y sobre todo están en las obras de Lorca, o Lorca toma esas piezas, ¿no? No estoy diciendo que Lorca fuera un experto en tonadilla del 18, pero evidentemente estamos bebiendo de un marco conjunto, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí, esto lo vamos a escuchar luego. Eso es parte de la tonadilla, de la seguidilla que hemos visto. ¿Por qué está escrito así? Porque Don Cristóbal canta, recita con lengüeta, con lo cual no se le entiende bien. ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Ay, pobrecito de ti! Pues, ¿qué tienes? ¡Ay, desventurado! ¡Ay, desventurado! Estáis viendo cómo la tonadillera está hablando con él y está repitiendo lo que él dice para que el público entienda lo que el otro dice con lengüeta. Y está pensado además para una especie de recitativo. Se sostiene sobre una sola nota. ¿Tienes deudas? No, señora. No, señora, te ha dado... Ahí lo tenemos. Y aquí, esto es una transcripción de un número de un titiritero de los años 20, donde, si empezamos a verlo, es un poco la misma dinámica. Hola, compañero, ¿qué quieres? ¿Sabes que me encuentro muy aburrido? ¿Por qué te encuentras aburrido? Hombre, porque no tengo ninguna colocación, no le puedo dar de comer a los chicos. Ah, ¿no le puedo dar de comer a los chicos? Lo mismo. Esto es una dinámica que se está haciendo. Vamos a la siguiente. Pasamos directamente a Jovellanos, 1790. ¿Acaso debería desaparecer con él los títeres y matachines, los payasos, arlequines y graciosos del baile de cuerda, las linternas mágicas y los tetilimundes y otras invenciones que, aunque inocentes,
en sí están depravadas y corrompidas por sus torpes accidentes. Porque ¿de qué serviría que en el teatro se oigan solo ejemplos y documentos de virtud y honestidad si, entre tanto, levantando su púlpito en medio de una plaza, predica don Cristóbal de Polichinela su lúbrica doctrina a un pueblo entero, que con la boca abierta oye sus indecentes groserías? Más si pareciese duro privar al pueblo de estos entretenimientos que, por baratos y sencillos, son peculiarmente suyos, púrguense a lo menos de cuanto puedan dañarle y abatirle. La religión y la política claman a una por esta reforma. Así estábamos con Jovellanos. Vamos a la siguiente. Las primeras apariciones del personaje están vinculadas al mundo francés, puesto que venimos de Italia por Francia, del Polichinelle francés. Vamos a la siguiente. Aquí hay unas referencias cogidas de los estudios maravillosos que os puedo dar todas las referencias bibliográficas que están colgados en Internet, además, sobre los que están funcionando titiriteros seccionales a finales del 19 y comienzos del 20, que ya podrían desembocar directamente en el mundo que Lorca sí ve, ¿no? Juan Misa, que hay un artículo maravilloso explicando toda la dinámica con cosas que yo también he utilizado, por ejemplo, siempre la idea del tambor y la campanilla para empezar, dónde estaban situados en las ferias tradicionales. Se pueden saber muchas cosas de este tipo de documentación. Antonio López Cardías no nos quedan imágenes, Antonio Durán tampoco, Mayeu vamos a ver ahora, que fue importantísimo, un tío apasionante, y José Vera. Vamos al siguiente. Juan Misa, ahí hay un retrato de él, una foto, iba a decir, y ya les digo que es muy impresionante la narración periodística de la época de un señor que va y se sienta a ver esta representación en la Feria de Sevilla, se movía por Sevilla. José Vera es un personaje imprescindible también. José Vera trabajaba en Madrid. Trabajaba en Madrid, como veis, los títeres son absolutamente brutales, parecen animales más que otra cosa, ¿no? Lo interesante de José Vera es que conservamos una grabación de su trabajo, una grabación sonora, claro. Cuando se graba el archivo de la palabra, que supongo que todos conocéis perfectamente, que se hace en el Centro de Estudios Históricos de la Junta para la Ampliación de Estudios, donde están las voces de todos los grandes, de Valle Inclán, de Ortega y Gasset, de don Ramón Méndez Pidal, de todo el mundo, de la Sirgu, pues deciden que es importante registrar la voz de un titiritero de la época que trabajaba en Madrid, que es José Vera. Y vamos a escuchar, lo traía en CD, no lo veamos tal, pero Eduardo Vasco, que es un hacker estupendo, lo ha conseguido arreglar, y entonces tenemos ahí el audio para que veáis cómo funciona. Lo que vais a ver es que él está trabajando los diferentes personajes. Bueno, aquí no lo vais a ver en la grabación que lo vamos a hacer, esta también es de dinámica, es el texto que hemos visto, pero luego hay otras que además cuenta historias que hemos visto 1000 veces con Mr. Punch, por ejemplo, el asesinato del niño, que ayer vimos también como don Cristóbal mata a sus hijos, bueno, a sus hijos, y él trabajaba los diferentes personajes con diferente tipo de lengüeta. Trabajaba don Cristóbal con una lengüeta grave y doña Rosita con una lengüeta más aguda, o sea, más pequeña. Era un nivel de virtuosismo impresionante. Entonces creo que es importante que tengamos un documento de los años, exactamente el año, debe ser de final de los años 20, principio de los 30, tiene que ser esta grabación. ¿Lo escuchamos? ¿Qué quieres? Sí, que me encuentro muy aburrido. ¿Por qué te encuentras aburrido, hombre? Porque no tengo ninguna educación y no le puedo dar de comer a los chicos. Ah, ¿no le puedes dar de comer a los chicos? No. Pues mira, yo te voy a buscar una gran colocación. ¿De verdad? Sí. ¿Tú quieres ser herrero? Herrero no me gusta. ¿Por qué? Porque los herreros se llevan todo el día machacando. Que no me gusta, que no me gusta. Oye, ¿quieres ser intérprete? Pues repetrepe. No, hombre, intérprete. Pues repetrepe. ¡Qué bruto eres! Más bruto de todo. ¿Tú no sabes lo que es el intérprete? Yo no sé lo que es pues repetrepe. Pues mira, un intérprete se retira a su gabinete. Viene un caballero, lo enseña a hablar en español y gana muchas pesetas. Pues entonces soy pues repetrepe. Intérprete. Pues repetrepe. Bueno, como tú quieras. Retírate a tu gabinete que cuando venga algún caballero yo te avisaré. Adiós. Oye. ¿Qué quieres? ¿Te viene algún caballero? No, hombre, yo te avisaré cuando venga. Bueno, hombre, bueno. Que me avise que me hace mucha falta los cuentos. Adiós. Oye. ¿De entender? ¿Qué quieres? ¿Te brego, no? No, hombre, no. Bueno, hombre, no te enfades, hombre, no te enfades. Adiós. Oiga usted, amigo, ¿qué desea usted aquí? Buenas tardes,
otra lengüeta. Cristóbal, anda, sube para arriba que acaba de llegar un caballero que no es que él lo entienda. ¿Que no es que lo entienda? Ya huele todo como yo lo entiendo. Buenas tardes. Déjate de patatas fritas, que te voy a reventar el cocote. Lo primero que vamos a hacer es saludar al público. ¿Te has enterado? Déjate de patatas fritas. Se dice buenas tardes, tengan ustedes, señores. Buenas tardes, señores. Muy bien. Y señora. Señora. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchachos. Muchachas. Así se dice. Ahora todo junto. Se dice buenas tardes tengan ustedes. Señores, señoras, señoritos, señoritas, caballeros, caballeras y todo revuelto. ¿Te has enterado? Pero qué barbaridad de bruto eres. Que no lo digas así, dilo todo junto, que te voy a publicar. ¿Lo has entendido? Buenas tardes tengan ustedes, señores, señoras, señoritos, caballeros, caballeras, así está mi nombre. Vale, paramos. Este es el otro número, que es estupendo también, de doña Rosita, que va a la compra y le deja a don Cristóbal al niño, y el niño llora y se lo carga. Vamos a la siguiente imagen, porque vamos a hablar de otro titiritero maravilloso, que es Cristóbal Malleu. Malleu trabajaba en Madrid también, seguramente por la zona de Rosales. Malleu había sido una superestrella como domador de circo y sale en todas, este señor, estupendo, y sale en todas las crónicas de la época porque o era muy torpe o era muy buen publicista, porque siempre que llegaba con su circo a una ciudad se le escapaban los leones, montaba alguna cosa. Debía ser tremendo, ¿no? Y además con muertos y todo, y de repente pues estar en la plaza de toros, y tenía osos, y luchaba un oso contra una pantera, o sea, era una cosa, y cuando se arruina pues no queda más remedio que coger los títeres, que venían de tradición familiar, y se lanza a la calle. Este titiritero es el que encuentran Lorca y Buñuel cuando están estudiando en la residencia de estudiantes, y se lo llevan a la residencia de estudiantes a hacer una representación popular y a contar a sus compañeros lo que es la tradición popular de los cristovitas, ¿no? Siempre hemos pensado que Lorca es el gran mantenedor de este tipo de teatro en ese ámbito de la residencia. Y es curioso porque uno se da cuenta que Lorca ni siquiera estuvo en esa representación. Es Buñuel el que realmente sabe de títeres. Y de hecho se conserva en la conferencia que él dio para sus compañeros, que es impresionante. Y hay una conexión que yo creo que también es interesante buscar, ¿no?, en toda la obra de Buñuel, y su influencia. De hecho, él dirige también títeres luego en Francia, y bueno, me parece que también está bien, ¿no?, lo de tirar esos mitos, que parece que Lorca ocupa todo lo que tiene que ver de esa generación, y ahí tenemos a Buñuel detrás de todo esto. Vamos al siguiente. La famosa representación del año 23, que cambia la historia del teatro, que parece, siempre se había dicho, no, fue una cosa improvisada, de improvisada nada, llamaron a la prensa y sabían que estaba haciendo una cosa imprescindible, ¿no? Estos títeres, como os digo, se conservan. Yo he sabido que son más pequeños de lo normal, claro, están hechos para hacerse en un salón, por una foto con Alberto Conejero, que fue a verlos y de repente colgó en redes sociales una foto con el títere en la mano y, pues bueno, si es así, ¿no? Vamos a la siguiente. La utilización del títere dentro de la propaganda o de la lucha política, por eso os decía, ¿no?, esa cosa de esta perspectiva que hoy tenemos cursilona, cuando el mismo retablillo de don Cristóbal se representa en primera línea de frente, ¿no?, como referencia política y de lucha social, ¿no? Otras vías que tienen que ver con el teatro de la época, pues aquí no está Jacinto Grau, pero también trabaja sobre títeres. El mismo Benavente también estaba obsesionado con el teatro de títeres, Bartolocci, y el señor que tenemos en medio es Podreca, que yo me fui siguiendo su pista también al norte de Italia, a la frontera con Eslovenia, Cividale del Fiuri, y Podreca cambia la historia del teatro con sus viajes con el teatro de Piccoli. Hay un montón de textos preciosos también, por ejemplo, de Valle Inclán, fascinado con esta idea que empieza a marcar todas esas dramaturgias de teatro de siluetas, de teatro de sombras, de teatro para marionetas, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto es un poco raro, pero es lo único que he encontrado como para
podáis tener un ejemplo de las revisiones que se ha hecho del Don Cristóbal desde otras perspectivas. Hay cosas interesantes. Está, por ejemplo, Paz Tatay trabaja mucho ahora mismo sobre una idea del Don Cristóbal, y esto cuando hicimos, a mí me tocó dirigir una gala de los Mars hace unos años, y llevé parte del espectáculo de Julio Michel, a quien iba dedicado, como digo, este espectáculo, a esa gala. Lo que hace Julio es, en vez de irse a Italia, que es lo que todo el mundo intenta hacer, se va a Portugal y trabaja con la idea del Don Roberto para traer cosas al Don Cristóbal. Y vamos a ver un cachito muy pequeño, es un poco feo que sale con la tarjeta de los Max y tal, pero eso lo obviamos para que veáis un poco otro espíritu. Es un cachito de otro de los números tradicionales que se hacían en España recurrentemente, que es la corrida de toros. Y esto me sirve también para enlazar con un tema que creo que es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de títeres o cuando hablamos de teatro popular en general. Yo he visto este espectáculo íntegro hecho, por ejemplo, en El Retiro, y cuando de repente dicen, y ahora vamos a hacer la corrida de toros, un montón de padres agarrar los niños y llevárselos porque le parece mal que su niño vea una corrida de toros, ¿no? No podemos hacer teatro popular si no integramos diversos públicos, y es un teatro hecho para todos y por todos. Y si tú no tienes las reacciones infantiles, la función de ayer con niños en medio hubiera sido otro universo, porque es un teatro pensado para eso. Pero, más allá, con todo el respeto a que cada uno eduque a sus hijos como quiera, vivimos una sociedad bastante mojigata, donde tenemos que poner limitaciones de edad, donde de repente la gente, los padres ven perspectivas casi pornográficas donde el niño no ve nada, pero bueno, que decir, con todo el respeto a las maneras de educación que cada uno tiene, pero eso nos está coartando a nivel teatral, y creo que eso es un problema. Le contaba ayer a Javier, por ejemplo, a la salida, que recuerdo un día en la abadía, que cuando de repente llega ese momento en el que Edu dice, ¿sabes? Don Cristóbal no era una persona. Un niño gritó a voz en grito, ¡yo ya lo sabía! Es decir, ese teatro está pensado para eso, y entonces si ya de por sí meterlo en una sala es aburguesarlo, si perdemos esa parte del nivel, pues estamos perdiendo parte de la identidad, ¿no? Pero eso ya son cosas mías, por ahí quedan. Vamos a ver este cachito para que vean otro tipo de Don Cristóbal en la corrida de toros. Fernando Cayo, estupendo, con un cabezudo maravilloso. El teatro de calle es la expresión de la fantasía del pueblo y nos da la medida de su gracia y de su inocencia. El títere de Cachiporra nació libre de prejuicios para pegar a los poderosos y reírse de las autoridades. Una proyección popular de la lucha de la libertad contra la opresión. Llenemos este teatro de espigas frescas y saludemos hoy a nuestro Don Cristóbal, hermano de Monsieur Guignol de París y tío del señor Arlequino de Bérgamo, como uno de los personajes donde sigue pura la vieja esencia del teatro. Dime, Cristovita. Un redondo, todos. Bueno, me tenéis que ayudar, ¿eh? Vosotros y los que estáis ahí también. ¿Me ayudáis? Un redondo, todos juntos. ¡Ole! ¡Ole!
Vete, Torito, vete. Vete, Torito, vete. Vete, por favor. Está muerto. Está muerto. Está sordo. Torito, por el rabo. Por el rabo. David Faraco, Sophie Krog. Vale, y para acabar tengo un texto de primeras hojas, escrito en los años 50 por Alonso Zamora, que era mi abuelo, que son sus recuerdos de los años 20. Y hay un momento, una de las obras, que habla de los polichinelas. Y es una relación maravillosa de sus recuerdos de los títeres en los años 20. Esto es un cachito solo para terminar. Dice, salía otra vez el hombre agachado, doliéndole la voz de tanto gritar y disfrazarla, y pedía dinero gorra en mano, un vergonzoso temblar insinuándose. Y la gente toda solamente entonces se acordaba de vámonos, que es tarde, y el hombre, una soledad redonda, se ponía su gorra y recogía. Y yo apretaba mis céntimos. Él ponía los muñecos en una cesta, ordenándolos, peinándolos, y no lograba nunca quitarles su aire de cadáver azotado de muerte, de tanto palo fuerte y en la nuca, todos desinflados y sin carroña ni esqueleto, cabeza solamente, muertos bajo el estallido dorado de la tarde. El hombre se echaba al hombro el tenderete, desencanto total al ver que no había nada extraordinario dentro, echa la casa de 3 paredes una y tapaba la cesta con la cortina vieja que tenía en la parte de atrás. Y los pocos chicos que quedaban comían deprisa sus barquillos, el hombre yéndose despacito, la cesta en un brazo y la caseta al hombro. Ahí va el tío de los polichinelas, frío, relevo de los húsares, olor de caballos. El hombre despacito, cuesta de la vega dentro y cojeando. Yo aprieto mis monedas, ¿y dónde se irá ahora? Y quién sabe si vivirá muy lejos. Ya está. Me he extendido más de lo que debiera, porque como el tema me apasiona, soy incapaz de cortar, y sobre todo porque en el fondo creo que es importante que en ámbitos teatrales podamos hablar de estas cosas, ¿no? Que no hay tantas posibilidades normalmente, pero perdonad la chapa que me vengo arriba. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario. O... Fue la mejor gala de los más que se pudo. Ah, gracias. Qué bien. La agrogala, me decían en Madrid. ¿Nada? A ver, ahí tenemos. Bueno, yo te quería preguntar sobre la obra de ayer. Me encantó y me llamó mucho la atención el vestuario, el uso del color en el vestuario. Y ahora que he visto a Fernando Cayo también ahí con el chaleco de colores, quería saber si realmente es un lenguaje que utilizáis muy a propósito en los títeres. Hombre, yo creo que en este caso es imprescindible. Primero es una cosa muy titiritesca, luego había un mundo de influencias visuales de todo el material que yo traía de Italia, que es que no había escapatoria. Hay un sitio maravilloso al que hay que ir una vez en la vida, que es al Museo Antonio Pasqualino de títeres en Sicilia, donde están los viejos teatritos los antiguos mestiere de las viejas compañías de pupis del siglo pasado. Y tiene unos colores que son exactamente los que yo he intentado reproducir, claro, pero además en esa calidad de acartonamiento de papel, sí, que tiene que ver ya con el fin de una era, ¿no? Con algo que al mismo tiempo es decrépito. Pero luego son los mismos colores de todos los frescos de Pompeya. Sí. O sea, es que está rodeado por todos los sitios, ¿no? Con lo cual, en este mundo de intentar crear una estética de juego lúdica y de conexión con todo aquello, pues venía solo, ¿no?
hay una conexión de todo este tipo de teatro con el mundo del circo también. Normalmente titiriteros y circenses forman parte de familias casi vecinas, ¿no? También me traía mucho al mundo de la magia, o sea, de los magos, como que la habilidad manual y la limpieza de las manos que tienen que tener me parece brutal para que no se vea el truco, o sea, un poco pues eso, lo que hacen los magos igual. Sí, es lo que os decía, ¿qué es un títere? Realmente, ¿tiene que ser una cosa con forma de muñeco que se mueva? No. Es esa búsqueda de magia al final, ¿no? Por eso es un terreno tan difícil de acotar. Últimamente también metemos en el mismo cesto de los títeres teatro con proyecciones o las cosas, por ejemplo, de Joan Baixas, que es artista plástico y hace una cosa de action painting que también entra en esta idea de la teatralidad al final, ¿no? O sea que es un mundo súper amplio. Súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias. Y también en tema de cine, por ejemplo, en animación, cuando se utiliza, es que ahora no me acuerdo cómo era la técnica, pero por ejemplo Tim Burton la utiliza en, yo qué sé, en la de Pesadilla antes de Navidad. Sí. ¿Eso también se considerarían títeres? Sí, vamos, de hecho, además, toda la generación nuestra, yo no porque vengo de una ciudad con un festival de títeres impresionante, pero toda mi generación se acerca a los títeres a través de la tele. No nos olvidemos que los Muppets, que Barrio Sésamo son títeres. O sea, que nuestra perspectiva... que luego es curioso porque cuando pensamos en teatro no pensamos en eso, en lo que nos hemos formado, pero forma parte de la dinámica audiovisual también. Y hay un mundo de animación y de películas hechas con títeres y hechas rodadas enteras. Se puede hacer con efectos especiales, pero no, se hace con manipuladores y con títeres. O sea, eso es otro ámbito... que da muchísimo juego, claro. A ver, un momento, que viene el micrófono. Lo comentábamos al venir, que los que ya somos más mayores y hemos visto teatro, ¿por qué ahí quizá no se hace ahora tanto? Porque, como has dicho tú, es una tradición que está cayendo. Y nosotros todos, por ejemplo, yo vengo de Granada, ¿no? Las carocas, el paseo del salón donde se hacía... Y todo eso ha ido declinando. ¿Por qué crees? ¿Que es porque un poco se ha perdido la oralidad, aquellos manuales, por la prisa, por no sé, que se ha ido perdiendo y antes los niños se divertían. No había fiesta de pueblo, no había en donde no hubiera un retablillo de marionetas. Hombre, yo creo que tiene que ver seguramente con todo este momento de auge que va cayendo, tiene que ver con todo el periodo franquista. Y la utilización del títere como elemento didáctico en el peor sentido del término. Entonces, salir de ahí ha costado muchos años. Se ha salido, pues eso, con gente que ha venido de fuera y que había estudiado en Francia, que es otro de los países punteros en este tipo de cosas, y entonces nos enseñó que hay otra dimensión teatral que puede enganchar con esto y que esa dimensión teatral que está viniendo, que estoy hablando de Philippe Gentil, de Ilka Schönbein, de todos los grandes, que para un titiritero es como para nosotros Peter Brook. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Y entonces ha habido que pasar un tiempo para que los españoles nos diéramos cuenta de que aquello no se podía entender sin volver a la base otra vez. Entonces, poco a poco se va haciendo, pero es que es una técnica, es un trabajo técnico muy, muy concreto. Y sobre todo, es lo que decíamos antes, que yo creo que hay una ruptura entre lo teatral y lo titiritesco. Entonces, los titiriteros, es muy difícil encontrar un espectáculo de títeres con una buena dramaturgia, con una línea que se sustenta para contar historias, suelen ser más escenas, más cosas de este tipo, y es muy difícil ver un espectáculo teatral con una buena utilización del títere como recurso para contar algo, no como elemento estético, ¿no? Entonces, todo eso, yo creo que estamos en un momento en el que hay que encontrarse también y que hay que madurar. Pero sí es cierto que falta una formación base y tiene que ver también con lo que yo decía de una sociedad muy mojigata que al final está perdiéndose muchas cosas. Yo, por ejemplo, hay espectáculos, uno de los grandes, quizá el más grande de la tradición del Mr. Punch, Rod Barnett, ha muerto también hace 2 años, murió casi el mismo año que murió Julio. Los espectáculos que nosotros hemos hecho con Rod toda la vida, donde Mr. Punch le deja a Judy el niño y lo acaba metiendo en una máquina de hacer chorizos, se lo convierte en chorizos, nosotros lo hemos disfrutado y nos hemos reído toda la vida en la calle
y ahora mismo empieza a ser muy delicado y muy complicado. Y siempre nos encontramos madres que agarran a los niños y se los llevan, ¿no? Entonces, a mí me decía Gaspar Enasuto con todo esto, Ana, es mucho más peligrosa una cheeseburger que los muertos que yo tengo con los cachiporrazos, ¿no? Pero eso está haciendo que no formemos nuevas generaciones en teatralidad popular al final, ¿no? Para que podamos saltarnos todo esto que nosotros, la mayoría de gente de mi generación lo ha tenido que mamar un poco artificialmente, ha tenido que volver atrás. Hola. A mí me ha quedado la duda de hasta qué punto quiero decir, en la tradición el titiritero está escondido o está presente, porque en estos diálogos entiendo que eran entre el propio titiritero, el personaje sin la lengüeta, y el títere, entiendo que ahí el público le está viendo la cara al titiritero. Sí, depende. Quiero decir, hay todo un juego que es ese juego de me pongo lengüeta, me quito lengüeta y lo hago a cara público, que está claro que es así. Y luego también tradicionalmente se empieza a integrar muy pronto otra persona fuera. Es decir, dentro del teatrito, en la tradición de la Guaratella, por ejemplo, hay un solo tipo, lo cual hace que pueda ser mucho más dinámico todo, porque no hay que compaginar toda la historia adentro, y también porque hace falta un tipo fuera que vigile que no le quitan las monedas que están cayendo en el tal, y que antes de que se vaya la señora que has conseguido que no siga con la compra, le pongas el gorro delante, ¿no? Entonces ahí empezamos a jugar con eso. Por ejemplo, en esa seguidilla no es el titiritero hablando, es la tonadillera de turno, que es la misma. Por eso también empezamos a jugar con esa idea también posterior, por ejemplo, el polichinela de la fornarina, ¿no? Eso ya es diferente, también es la propia cupletista la que está jugando con todo el sentido sexual que tiene la cuestión desde fuera, ¿no? Entonces, yo creo que hay las dos perspectivas. También hay que tener en cuenta que la tradición de la lengüeta se perdió después de la guerra también. Cuando estos viejos se retiran, ha habido que recuperarlo, sobre todo en los años 80, donde se ha empezado a volver a hacer esto, yéndose con los de fuera, sobre todo con los ingleses, y ha habido que empezar de cero, casi otra vez. Yo he tenido la suerte de contar en los ensayos con David Faraco, que es nuestro titiritero, que es el que estaba haciendo lo de los Max ahí, que se crió al lado de Julio Michel, de los Libélula, y aprendió con ellos. Pero si no, como un actor llega simplemente a saber que este recurso existe, ¿no? Es difícil, ¿eh? Como digo, no lo hace cualquiera. Hola, soy Diego Ferro y soy miembro de la nueva Junta de Gobierno de la Unión de Actores y Actrices. Y es verdad que vivimos una polémica hace años que detuvieron a aquellos titiriteros en Madrid, ¿no? Hicimos una reivindicación precisamente en la Plaza de Santa Ana a grito de yo soy titiritero, ¿no? Porque nos parecía, la ficción no es delito, y nos parecía aquello como para la época en la que estamos bastante increíble. Con toda la historia que nos estás contando, veo que casi no hemos evolucionado mucho en ese sentido, y que ahí vemos ese bochorno cuando se produjo esto, ¿no? Y esa censura que todavía existe. ¿Cómo lo vivisteis vosotros y vosotras como titiriteros y titiriteras? Y si habéis tenido en algún momento que vivir, no a lo mejor esa detención, pero sí algún momento de bochorno por algún espectáculo que habéis podido tener que os hayan censurado en algún lugar. Para empezar, yo no me considero ni titiritera, ni nosotros somos una compañía de títeres, somos una compañía de teatro que utilizamos el elemento de títere como elemento de significación en espectáculos concretos. Yo creo que además hay que tener mucho cuidado, porque utilizar un títere en escena es como meter un animal o meter un niño. Sabes que siempre va a triunfar, pero canta la traviata cuando está metido así. O sea, tiene que ser imprescindible. Si no, yo creo que hay que... Como ves, yo soy la máxima defensora en que hagamos lo que nos dé la gana, y que hay que reivindicar un teatro de brutalidad. Pero lo único que nos salva es que esté bien hecho. Y entonces hemos visto tantos espectáculos malos
terroríficos muchas veces, que son rompedores, y tú te está marchando el teatro no porque sea rompedor, sino porque aquello no hay quien lo aguante, ¿no? Entonces tenemos que hacer autocrítica también y medirnos. El otro día nosotros estamos actuando en Andalucía y había muy poquito público, era un día terrorífico, estamos haciendo el Cristovita. Y en el programa de mano yo normalmente le pido al programador, sabiendo cómo es esto, es decir, yo me gustaría no poner limitación de edad, pero sí explicar que, como todo el teatro popular, el texto de Lorca tiene referencias sexuales, referencias violentas, y con eso cubrirme las espaldas. Quien quiera lo pusimos, y aún así 3 señoras se levantaron y se llevaron a los niños en mitad de la representación. Entonces yo las perseguí para saber qué ha pasado. ¿Se están aburriendo? Es que esto es... Me dijo, no, los niños están encantados. Los niños estaban dando palmitas y pasándoselo divinamente. Pero la madre decía, yo no quiero que mis hijos vean esto. Y yo les dije, pero si lo he anunciado en el programa, el texto es lo que es. No, el problema no es de Lorca, el problema es lo que habéis hecho con el texto de Lorca. Y es lo que estábamos diciendo, pues estamos leyendo a Lorca desde una inocencia que no se corresponde con la realidad de lo que hay. Entonces eso nos está pasando y nos va a pasar. Y al paso que vamos nos va a pasar en todos los géneros teatrales, claro. Y que entiendo lo de compañía teatral, que utilizáis el títere, ¿no?, como elemento también narrativo y demás. Porque decía lo de titiriteros o titiriteras en el sentido de que todos o todas somos. También decíais ahí lo de somos títeres, ¿no? Somos títeres en algún momento y estamos manipulados en muchos momentos, y aparte que siempre se ha utilizado a los que somos de la cultura o de la farándula en sentido un poco despectivo, como titiriteros, titiriteras, y a mí me gusta apropiarme de las cosas que se han utilizado así como algo positivo, ¿no?, como un término positivo. Es un término precioso. Así que vivan los titiriteros y las titiriteras, y viva vuestra compañía también. Enhorabuena. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Ahora que mi hijo ve tanto La Patrulla Canina, a mí me aterroriza que los títeres actuales sean coches, los valores atribuidos a un Volkswagen, y me parece que no sé si hay alguna iniciativa real de llevar los títeres a la educación, a las escuelas, no sé si hay planes de ese tipo. Pero bueno, yo lucho por llevar teatro de alguna manera, y es muy difícil. Me imagino que títeres más, ¿no? No sé si puedes comentar algo al respecto. Yo creo que es delicado. A mí realmente, claro que lo hay, claro que lo ha habido desde hace muchos años. Estoy pensando, por ejemplo, incluso todavía durante el régimen, en el colegio estudio se trabajaban con los títeres como visión pedagógica también. A mí no me interesa el títere como elemento dogmático o formativo. Me interesa el títere como personaje teatral. Y creo además que ese mundo de vincularlo a lo colegial a veces le ha hecho perder su sentido escénico. Y ahí tenemos que tener cuidado. Y tiene que ver también seguramente con este mundo de Barrio Sésamo en el que nos hemos criado todos, ¿no? Eso creo que está muy bien. Pero yo creo que mientras no entendamos en el teatro que el títere es un medio para contar historias, pues al final nos quedamos muy limitados. Pero sí, vamos, es un medio súper útil y por tanto que puede ser peligrosísimo, claro, para bien o para mal, ¿no? Yo creo que estamos en hora, si nadie quiere... Estamos pasados, de hecho, de hora. Así que yo creo que no hay nadie de la casa, pero yo corto. Así se puede descansar un poco antes de la siguiente o lo que sea. Muchas gracias por todo.